muchísimas gracias a Iria y a Aracataca por cedernos aquí este lugar, esta mesita. Y muchas gracias a vosotras, a vosotros por haber venido, claro. Esto que vamos a intentar comunicar ahora lleva ahí como título Otra vez la utopía. Es un poco un título homenaje a un crítico literario, Ángel Rama, que tiene ahí un pequeño artículo que empieza así: otra vez la utopía en la primavera de nuestro desconsuelo. Digo yo, seguramente equivocándome en el 80% de las palabras. Así que lo que vamos a intentar hablar un poquito es eso, es de la utopía, de la distopía. Queríamos hacer también, antes de empezar, una pequeña petición de clemencia, de caridad, si se quiere, ya que es verdad que en este foro se presentan muchos ponentes que están trabajando sobre un tema, que le están dedicando su tiempo, y realmente nosotros no tenemos ni idea de lo que vamos a hablar. No es el caso, ¿no? Claro, este no es el caso. Venimos aquí como sinvergüenzas propiamente, intentando emular un poco lo que hacemos en un pequeño programa de radio que tenemos, un podcast donde hacemos más o menos el mismo atrevimiento, ¿no? Sí, sí. Leer algunos textos y decir, bueno, podemos hablar de esto, ¿no? Con temas por si alguien quiere seguir ahondando en nuestra vergüenza, con temas tan disímiles como la escalera, la traición, Chesterton, el boxeo, el circo y otros temas de tanto interés. Sí, se trata de elegir un tema y tomarnos un tiempo, unas lecturas y confirmar que no lo controlamos, que no sabemos nada y que no entendemos muy bien de qué va. Y además nos pone también en la tesitura de un poco del eterno estudiante, del que se tiene que preparar para un examen, sí, y llega justo. Esa ansiedad que estamos viviendo ahora, Esa ¿no? ansiedad, ¿en qué año había Lindo, publicado Tomás Moro La utopía, ¿no? Esa, por ejemplo, es alguna de las cosas que no vamos a saber. Bueno, en fin, vamos a intentar hacer eso. Así que, hecha esta presentación, vamos a comenzar con esto, que como ven, no tiene nada que ver con la utopía. Esto es de una página, es un colectivo que se llama Metaculus, que lo que hace son predicciones. ¿Qué va a pasar con el riesgo nuclear en 50 años? Entonces se juntan ahí unos tipos que tienen cierto conocimiento y predicen, no, nos vamos toda la mierda, o no, va a estar todo bien. Hacen predicciones, Metaculus. Y lo que hacen, trabajan con Our World in Data, quiero decir, son gente más o menos que controla, ¿no?, de ese campo, los que se meten en estos torneos, vamos a decirlo así. Y tienen un torneo, que es este que está aquí, que se llama Forecasting Our World in Data, lo que va a pasar con nuestra sociedad y etcétera, de aquí a 100 años. Hay 30 preguntas, vale, ¿cómo vamos a estar en 100 años? Nos interesaba traer esto, primero, porque no tiene nada que ver con el tema nuestro, y después porque es verdad que en las respuestas que se dan, en muchas de las respuestas, se adivina cierto sesgo utópico, ¿no? Un sesgo utópico, sí, y se ve un poco esa relación que hay entre la utopía y la futurología, ¿no? O esa relación que tiene la utopía con el futuro, ¿no? Como una especie de orientación hacia el futuro. Sí. Que puede ser a veces más pasiva, ¿no? Como en este caso, pero... Aquí, digo por si alguien quiere entrar, hay $20,000 de premio. Pero es a 100 años. Es a 100 años. No lo recibí. Se supone, es un premio utópico. Es un premio que no está en ningún lugar. No, se supone que hacen cada 2, creo, 5 años, dicen, va más o menos cómo va, quién le va errando más o menos, y ahí te dan un cheque para cobrar en algún lado. Pero lo que queríamos traer es eso, ¿no? Ejemplos como este. Una de las preguntas es cuál será la tasa de muertos a raíz de conflictos globales, ¿no? Y bajan. O la tasa global de muertes por homicidio cada 100.000 personas en los siguientes años. A 100 años baja muchísimo. Hay otros ejemplos ahí, cuántas gallinas vamos a degollar. Todo baja. Todas esas cuestiones que podemos decir
bueno, ¿qué va a pasar con esto? Todo va a ir a mejor. Todo va a ir a mejor, ¿no? Estamos completamente dentro de esta idea de progreso, ¿no? Y Sí. de futuro utópico. Entre los muchos rasgos que esto no tiene de utopía, no tiene el siguiente. O, perdón, voy a decirlo mejor. No mejor, voy a decirlo bien. Entre muchos de los rasgos que no tiene, es uno que no estaba en la utopía al comienzo, en la utopía clásica, en la utopía renacentista, ¿no? Que es el de la temporalidad, o sea, la dimensión temporal. Esto está proyectando, es un pronóstico de aquí a tanto tiempo. No es un pronóstico de cómo va a estar la ciudad, cómo va a estar la sociedad mañana en el el asiático. No, hay un... Es bueno, puramente temporal. Sí. Bien, ese rasgo la utopía no lo tiene. La utopía clásica, renacentista. Moro, el tridente clásico de la utopía, Moro, Campanella, Bacon, no tienen ese rasgo. No tienen ese rasgo directamente estas utopías literarias, pero hay un componente temporal que se va incorporando en la idea de utopía hasta que la utopía en nuestros días es fundamentalmente una idea de futuro próximo que hay que planificar o no, ya lo vamos a ver, que tiene un componente a veces mesiánico, a veces algunos elementos escatológicos, ¿no? Pero sí que en un principio, claro, la ciudad de utopía de Moro está en algún lugar, ¿no? El cronista por el que se tienen noticias. O no está en ningún lugar. O es un no lugar, claro. Sí. Entonces, estos rasgos, que son propiamente rasgos modernos, rasgos de la modernidad, de la historia, del progreso, del tiempo, no están en un género que es moderno. En un inicio, ¿no? Vamos a ver que después ya se va a desplazar puramente hacia eso. Pero entonces está este libro, que es de Louis Mercier, de 1771 o 72, que es El año 2440. Es un viaje a París en el año 2440, entonces siglo XVIII. Con este libro, ahí sí. Vamos a meter el tiempo en la utopía. Porque con el espacio ya está, ya nos cansamos. Y esto es verdad hasta cierto punto, de nos cansamos, porque se piensa que durante mucho tiempo lo que se hacía era emular simplemente lo que estaba haciendo Moro, o lo que estaba haciendo Campanella. Sí, o lo que estaba haciendo Platón, ¿no? O lo que había hecho Platón, sí. Lo que propone Platón en la República. Está ahí uno de los precedentes que incluso Moro toma, ¿no? Está siempre ese elemento programático o no. Vamos a ver que lo que propone Platón no es tanto, en realidad no es que Platón proponga una utopía, sino que está haciendo un ejercicio teórico y político también, ¿no? Más inmediato. Entonces, esta es un poco, esto es un hito muy importante y lo vamos a ver también después para la distopía, también va a ser un hito. Como es un hito lo de Moro, este otro que igual quizás no se tenga tanto en cuenta, pero es un hito importante en cuanto al ingreso de la dimensión temporal en la utopía. Pero antes decíamos que estuvieron estos tres muchachos, que son Moro con Utopía, Campanella con Ciudad del Sol y Bacon con la Nueva Atlántida. Moro 1516, ¿no? Bueno, después ya siglo XVII. Esto nos la hizo no lo hizo Dalí, así es como Dalí ve las utopías de estos tres escritores. Lo que vamos a hacer entonces en tiempo que nos resta es ver qué rasgos puede tener la utopía, en qué medida ha ido evolucionando o traspasando a otras áreas del conocimiento, ¿no? O nos ha interpelado de otra manera como pensamiento filosófico, etc. Y ver cuál es esa transformación hacia la distopía. Pero claro, tenemos que partir de esto, porque aquí es, por supuesto, el lugar común, que con Moro empieza la utopía. Tan lugar común como que con Moro empieza la utopía es que con Platón empieza la utopía, y que antes con Evhémero había empezado la utopía, y que con Jámbulo también hizo una utopía de la que no queda nada, pero está ahí.
incluso ese rastreo a los antecedentes utópicos se desplaza hacia épocas arcaicas, paraísos que nunca existieron tampoco, pero que sí tienen ese elemento temporal quizás, ¿no? Ahí tendríamos que ver qué hacemos con la aseveración que habíamos hecho antes. Bueno, en fin, que todo este tema de la Edad de Oro, del paraíso, de Arcadia, todo eso también, esos mitos también se integran dentro del género utópico como precedente, si quieren. Claro. Sí, no, para volver a lo que decías al principio, quizás ahí vamos a hablar de una distinción entre el mito y la utopía, aunque la utopía tenga un fundamento en el mito, hay cierto desplazamiento desde un pasado, una edad de oro, ¿no? Bueno, todos conocen a Hesiodo y todo el tema de la mitología con respecto a un tiempo bien concreto, ¿no? Bien delimitado, y la utopía que, bueno, se desplaza progresivamente hacia el futuro. Sí. Entonces teníamos, ya que hablamos de esto del mito, para esto también hay para todos los gustos, ¿no? Algunos los separan un poco más, otros menos, Sí. pero sí que habíamos hecho un recuento de algunas características que pueden tener uno y otro para ver hasta qué punto se separan o no. Claro, sí. A ver, esto está sacado de un libro de un autor muy inspirado en los estudios sobre el imaginario, que se llama Wunenberger. Habla de la crisis del imaginario para referirse a la utopía, ¿no? Y él dice justamente esto que yo comentaba antes, que la utopía sería una forma de pensamiento mítico, pero que al mismo tiempo supone una ruptura con el mito, con la forma que tenía el mito, simplificando un poco los datos, ¿no? El mito en las sociedades tradicionales es un hecho mucho más polivalente, mucho más simbólico con una serie de instituciones complejas. En cambio, la utopía de a poco va proponiendo modelos cerrados, ¿sí? Modelos que no tienen varias lecturas. Puede haber una adhesión a ese modelo o no, pero no es un modelo entre otros. Claro, se podría inscribir dentro de un proceso de desmitificación, ¿no? El surgimiento de la utopía. Claro, para hablar de otra diferencia clara es la referencia al mito, del mito hacia un tiempo pasado. Tiene siempre una forma natural, una forma primitiva, ¿no? Hablamos de un paraíso natural, cuando la utopía siempre es marcadamente artificial. En la utopía de Moro, por ejemplo, que es una isla, el rey Utopos lo primero que hace es, con sus soldados, decirle a la población conquistada que caben 30 kilómetros para separar el territorio y convertirlo en una isla, ¿no? Para que el mar avance y realmente separarse del resto del espacio continental. Hay un artificio que funda la utopía, y siempre es la ciudad, claro. Siempre es la ciudad. La creación misma, ¿no? Ese punto que se marca ahí de como hecho colectivo, de transmisión colectiva y creación, no de un individuo en contra de la utopía, eso es clave. Sí, no, la utopía viene a plantear un grado cero de la cultura, ¿no? No hay tal transmisión de la tradición, o no hay una jerarquía inexplicable para los que están en esa sociedad o en esa comunidad, ¿no? Realmente hay unas relaciones perfectamente conocidas por todo el mundo, conscientes, ¿no? y planificadas, artificiales. ¿Querés que pasemos? Sí, podemos pasar si quieren y pensamos un poco más. Estas clasificaciones que hay de la utopía, ¿no? Que son siempre clasificaciones insuficientes, ¿no? Son a veces demasiado rígidas, pero que siempre apuntan a esta separación entre el mito
y la utopía. Aunque el mito, repito, sea el arquetipo primero, ¿no? de la utopía, de toda utopía. Yo creo que hay una cosa, hay un par de cosas. En el mito, alguna de las características que se marcan es tener la temporalidad, por ejemplo. En eso podría más o menos coincidir con la utopía clásica. Si bien la utopía clásica también está determinada por el hecho del viaje. Es el viajero que se traslada a una sociedad, le cuentan cómo funciona y vuelve para dar cuenta Sí, de lo claro, que vio. Claro. El mito tiene esto, ¿no? Entonces, la temporalidad. No se sabe cuándo sucede el mito. De igual manera, la locación espacial, que tampoco existe en el mito. Bueno, se sabe un poco que está dentro de un calendario cosmogónico, ¿no? Por edades, Sí, ahí sí. atrás de todo estaría ese mito. O estaciones, Claro, sí, lo que sea. sí. Sí. Pero yo creo que sí hay una tensión un poco que se marca mucho en el mito. Y claro, y también está muy presente en la utopía. Que es esta tensión entre las cosas como son, entre lo que es y lo que debería ser. Sí. Eso lo marca el mito. Y en la utopía, por supuesto, aunque provenga de un individuo, está claramente definido por eso. ¿Por qué sistema quiero yo contraponer a este otro? Sí, hay un carácter ahí prescriptivo que es importante. Claro, las clasificaciones son múltiples, ¿no? No sé, hay un montón de clasificaciones. Decía que siempre van más o menos los tiros van siempre por el mismo lado. Lewis Mumford hablaba de utopías de escape y de utopías de reconstrucción. Por eso ponemos ahí con una línea de puntos la utopía literaria, ¿no? La utopía literaria sería esa concreción, sería una utopía de escape, sería una prefiguración, como una forma de primera concreción estilística de lo que después serían proyectos concretos, ¿no? Proyectos que la gente iba a llevar a cabo en la realidad, o simplemente son las utopías literarias sustitutos de la acción, ¿no? Están ahí esas utopías para evitar la acción o para prefigurar. Lo del mito paradisíaco, creo que ya lo tratamos un poco. Esta otra distinción también, ¿no? Utopías de alternancia y de altercación. Claro, la utopía tiene una relación con el orden existente que es contraria a la que tiene el mito, ¿no? Que es una relación se presenta como una contracultura, se presenta como una alternativa radical, es el rechazo radical del orden existente. Generalmente se da en una situación de crisis y en esa crisis las respuestas pueden ser más impacientes, menos impacientes, con un plan o no. Bueno, para irnos más atrás, están estas sectas judías de los esenios, ¿no? Que se decía, creo que no es así, pero se dijo que Jesús podría haber formado parte de esas sectas, hasta las comunas socialistas o anarquistas que intentan llevar el imaginario a la experiencia ya mismo, ¿no? Hacerse una comuna y llevar a cabo la utopía. Sería la utopía de alternancia, ¿no? Una alternancia, ya digo, de lo imaginario en la realidad ahora mismo en contraposición con un orden que rechazamos. Bien. En cambio, la utopía de altercación tendría más que ver con la escatología, con el milenarismo, Joaquín de Fiore, este tipo de utopías que tienen en cuenta profecías, que tienen en cuenta una dinámica histórica o espiritual que, por lo que sea, por una determinación cualquiera, diferente, a veces, por ejemplo, en el marxismo puede ser la determinación del proletariado, ¿no? Como una negatividad que va a terminar por abolir el sistema, van a llegar en un momento dado, ¿no? Cuando, no sé,
sucedan una determinada cantidad de cosas y exploten una determinada cantidad de contradicciones que están en la realidad misma. Para no aburrir, pasamos un poco a los rasgos de la utopía, si quieren, ¿no? Déjame decir una cosa Sí. antes sobre mito y utopía, una última, que la tengo acá y no me la voy, si no me la saco. Hay una figura, esto dudaba si contarlo o no, porque suele traer mucha polémica. No. Hay una figura en el mito que para el mito es muy importante, y como también lo es para el juego, por ejemplo, y de eso habla Huizinga, pero Blumenberg también con respecto al mito también la menciona, que es la figura, a mí me gusta mucho, porque no tengo nada de eso, que es del trickster, que es el que rompe el mito, el juego, la utopía mismo. Tiene unas reglas, unas normas muy definidas. El mito y el juego necesitan para seguir su movimiento, necesitan de alguien que rompa algo las normas. Bien, esa figura, en la utopía clásica al menos, no puede existir, porque ya es un sistema cerrado, se terminó, no hay movimiento ninguno. Y eso yo creo que lo separa del mito totalmente, la utopía del mito. No hay ninguna frontera que podamos cruzar en la utopía. No hay fronteras que cruzar. En el mito sí. No solo hay, sino que son necesarias para que el mito funcione. Claro, sí. Tiene un carácter fijo, ¿no? La utopía tiene, bueno, ahí en los rasgos, por ejemplo, el legicentrismo, ¿no? Hay una ley que es fundamental, aunque la utopía tienda a la abolición del Estado y de toda institución, hay unas leyes que funcionan como un mecanismo autónomo que están completamente integradas por los individuos de la utopía. Unas pocas leyes son conocidas por todo el mundo, son clarísimas. Tomás Moro dice que, por ejemplo, no hay abogados en utopía, ¿no? No puede haber intermediarios. Uno se defiende frente al juez sin ningún intermediario. Las cosas son claras, no hay interpretación, no puede haber interpretación de la ley. La ley es clara, es una, ¿no? Es así. Son pocas leyes. La utopía progresa, la utopía se expande, tiene una vocación universalista, porque es el modelo que funciona, es la perfección, pero sus leyes no, sus leyes son unas y están ahí, ¿no? Eso es fundamental. Quizás, bueno, hablaba antes retomando lo que decía antes del lugar de la crisis o de la utopía como respuesta a la crisis, es una respuesta entre otras. Vamos a hablar después un momento de las reducciones jesuíticas. Laplantin, que es un antropólogo francés, decía que hay tres tipos de respuesta, ¿no? Una es la respuesta mesiánica, otra es la respuesta de la posesión frente a la crisis de una cultura, una civilización, lo que sea, y otra es la utopía. La utopía es más consciente, más planificada. La posesión es una violencia que tiene que ver con el trance místico, y el mesianismo, bueno, puede tener un poco de los dos. Incluso en algunas utopías vemos que hay parte de mesianismo y parte de planificación, ¿no? Se planifica porque sabemos que hay una serie de acontecimientos que van a llegar. Bien. Bueno, vamos a seguir, vamos a avanzar un poco. Estos son algunos de los tipos de utopía. Vamos a avanzar un poco, digo, porque estamos en 1600 y queremos llegar ahora. No, pero quede tranquilo, acá los siglos no van a aparecer, no van a aparecer tanto. Estos son algunos de los tipos de utopía que puede haber, ¿no? Como se dice, el utopismo, la utopía como lugar no existente, que se describe como un lugar donde existen unas condiciones más o menos ideales, bueno. Pero vean esa distinción, que yo creo que va a ser un poco clave quizás para algún comentario que hagamos final, sobre la utopía no enfrentada a la distopía, sino que existiría una utopía positiva y una negativa. Pero utopía y distopía, o incluso si decimos utopía positiva y negativa, son lo mismo, o no son lo mismo.
tienen mucho que ver. La sátira utópica, la antiutopía, ¿no? Y finalmente la crítica utópica, que yo creo que eso es en lo que más hemos encontrado que se está quizás discutiendo más en ese sentido, ¿no? De la utopía crítica. Faltaría ahí quizás la ucronía, que también es algo que se trabaja mucho hoy, ¿no? En obras de ficción, como aquello que pudo haber pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Ese tipo de cosas podrían entrar en la ucronía. Bien, entonces, antes de meternos con estas cuestiones, decir simplemente que lo que habíamos visto de la utopía clásica sigue funcionando como concepto quizás más ligado al de género literario. No es hasta el 19, hasta la primera mitad del 19, que el concepto de utopía sufre una abstracción lo suficiente como para poder aplicarla a otras cuestiones distintas, ¿no? Que empieza a funcionar de otra manera el concepto. Hasta el momento funcionaba como la utopía clásica, incluso como término peyorativo. Hobbes dice en el Leviatán que teme que esta obra sea considerada una utopía. Se está defendiendo contra unos ataques, ¿no? Como hicimos nosotros al principio. Claro. Está funcionando así, entonces hasta mediados del 19. Está funcionando como género. Sí. Antes hablabas de la crítica utópica y tal vez ese precedente de la República podría pensarse así, ¿no? Como un modelo para pensar la justicia, que es el lugar que tenía dentro de la República esa sociedad, esa ciudad, ¿no? Y después, claro, la antiutopía o la distopía, por otro lado, son utopías porque se definen por la utopía y a veces son indistinguibles, a veces juegan con esa ambivalencia que tiene, que claro, depende un poco de la perspectiva, depende también de si se haya realizado o no, que sea una utopía o sea una distopía, ¿no? Este es es como una figura de la utopía que quería marcar, que es el carácter que tiene de ser híbrida, ¿no? Ya creo que ya lo dije antes, pero claro, Campanella pasa de un esquema mesiánico, ¿no? A partir de las ideas de Joaquín de Fiore, acá vemos este dibujo con los dragones del apocalipsis y tal, ¿no? Súper horrible, que da mucho miedo, supongo que a alguien le daría miedo en algún momento. Y vemos luego ya una ciudad, no sé, a mí me parece bastante acogedora ahí, ¿no? Es como un útero ahí, está súper linda, ¿no? Es como, te da ganas de ir. ¿Eso o el fondo de una garganta? El fondo de la garganta de... Y bueno, esto es para decir que este rasgo de hibridez pervive en la utopía, ¿no? Acá traemos un fragmento de Dostoyevsky de Los demonios, donde Chigalev, uno de sus personajes, que es un anarquista que en varias sesiones, en una tertulia, quiere explicarle a sus amigos cómo fundar la sociedad de nuevo, cómo resolver todos los problemas. Y dice, bueno, partiendo de la libertad ilimitada, he llegado al despotismo ilimitado, ¿no? Dice, bueno, mi conclusión contradice abiertamente la idea inicial. Es un pequeño problema en mi esquema, ¿no? Un pequeño problema. Claro, yo sé lo que hay que hacer para llegar a la libertad. Dice en otro momento en el libro, habría que matar a millones de personas, pero bueno, estas son cosas que tengo que ponerlo a punto todavía, el proyecto. Todavía no lo tengo claro. Claro, es una utopía, es una distopía. Bueno, están ahí esos anarquistas, ¿no? Que se cargaron al zar para ilustrar esa cosa, esa relación entre adanismo y entre ese primitivismo querido y la utopía y el plan, ¿no? Nos pasamos ya, queríamos hacer algunos apuntes, sobre todo a raíz de los jesuitas en Paraguay. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, porque ya lo habíamos trabajado antes.
Y entonces aprovechamos ahí material un poco, ¿no? Para reciclar. Pero es un punto importante que siempre muchos autores de Occidente, no necesariamente autores de América, cuando se habla de cuál fue el paradigma de la praxis utópica, la utopía llevada a cabo, son las reducciones jesuíticas en Paraguay. Ese es el paradigma. Se menciona, bueno, las comunidades, algún tipo de comunidad en general, pero las reducciones de Paraguay es el paradigma de la utopía llevada a cabo. Entonces queríamos hacer una pequeña introducción diciendo, hay algunas obras literarias, del género literario, que se clasifican como utópicas, todas ellas hispanoamericanas, de fines del 19, comienzo del 20, pero sí queríamos decir antes que más allá de esa idea de la praxis utópica llevada a cabo, en general el continente americano está marcado por esa función utópica. Muchos de los pensadores, un poco de los intelectuales que pensaron América en general, tienen la idea de utopía por ahí detrás, ¿no? Desde Bolívar y Martí y Sarmiento hasta Alfonso Reyes y Enrique Sureña y Korn y Vasconcelos en todos está funcionando algo ahí el movimiento utópico, ¿no? Como Ultima Thule que tiene Alfonso Reyes, por ejemplo. Está muy presente esa idea de la utopía de América para realizar esa construcción. Entonces se marcan algunos momentos como, bueno, el descubrimiento y la independencia y la fundación de las naciones y los centenarios, que ahí vuelve a funcionar muchísimo, ¿no? Los centenarios de las independencias, todo eso está jalonado por un movimiento utópico que siempre está funcionando. Y entonces tiene ese paradigma en las reducciones jesuíticas que decimos, a ver si podemos dar 2 o 3 claves de un poco de qué fue esto. Esto, sabéis, estuvieron los jesuitas ahí, no sé qué, y dijeron, bueno, vamos a hacer una utopía. Pero antes habían estado los franciscanos, finales del siglo XVI, ahí un poco por la misma zona. Y los jesuitas, hay un año clave que es 1609 en San Ignacio Guazú, que se funda la primera reducción, ¿no? Entonces están ahí viviendo en un lugar, se supone, no muy parecido a ese. Están viviendo los jesuitas con los indios dentro de un sistema muy organizado, muy dirigido al trabajo y al aprendizaje de oficios, muy organizado en un sistema horario. Un campo de concentración. Un campo de concentración de toda la vida. Pero donde funcionaban algunas cosas como la división de la tierra en una ordenación tripartita. Esta es la tierra de Dios, que es la más grande. Esta es la tierra de la comunidad y esta es la tierra personal. Es la tienda que tienen en propiedad los indios para trabajar y autoabastecerse. Pero era entonces eso, ¿no? Lugares que funcionaban con una jerarquía relativamente horizontal de poder, más o menos, donde no funcionaba el dinero como sistema de intercambio, autoabastecidas, que tuvieron, claro, ahí no decía el dinero, pero tuvieron en la yerba mate, empezaron a cultivar la yerba mate y dijeron, uy, esto va a ser importante, acá podemos sacar algo. Pero tenía algunas características utópicas en ese sentido, ¿no? Funcionaba, si bien no como isla, sí como frontera, lo que le daba ese carácter un poco insular. Fueron muy importantes las reducciones para protegerse de algunos asedios, como en el caso de las jesuitas ahí de Paraguay, de los bandeirantes. Entonces eran eso, unas comunidades que terminaron siendo unas 30 más o menos, ¿no? Unas 30 sí. Misiones que funcionaban con un sistema muy parecido, que venían a contraponerse, ahí está el tema, ¿no? ¿A qué se contraponía? Al sistema de encomiendas. Ese era el sistema, ese era el espejo de la utopía jesuita. Era el sistema de encomiendas, donde el indio tenía otro tipo de relación con su par blanco. Sí, claro, hay que pensar también que esa relación con el dinero es una relación distinta hacia adentro. El comercio en las utopías en general
tiene lugar, pero tiene lugar hacia afuera, ¿no? Hacia adentro no hay dinero, lo que sea, no hay unas relaciones más o menos igualitarias en ese sentido. La división del trabajo es bastante más laxa que en otros lugares, pero los jesuitas tenían otros campos con los que se financiaban en parte las reducciones, ¿no? Donde trabajaban esclavos. También hacían viajes a Buenos Aires o hacían viajes para comerciar, para vender las cosas. Yo creo de que hecho, eso, la imprenta tuvieron claro. una de las primeras imprentas, la tienen en una de estas reducciones, ¿no? De las primeras imprentas Claro. de América. Sí, no, los avances en términos culturales son inmensos, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya más o menos todo el mundo conoce un poco y hoy en día se hace bastante propaganda porque se intenta recuperar desde un lugar más nostálgico del imperio español, ¿no? No sé, estas cosas del imperio y tal. Claro, lo que decías antes, que está presente en la literatura latinoamericana, yo pienso en Bolívar Echeverría, que lo piensa como una modernidad alternativa que no fue, ¿no? Un proyecto de modernidad que hubiese sido distinto. Yo creo que en todo caso sí que hubo un proceso de modernización muy rápida. Pasaron de ser sociedades seminómades a ser, bueno, ciudades muy productivas, muy vanguardistas en términos de relaciones productivas. Claro, en ese sentido se podría hablar de un proceso en el que una modernidad rezagada, ¿no? tuvo lugar. Ese es entonces un poco lo que quería plantear de los jesuitas. Sí. Y esa ordenación, también que tenía muchos ordenación, la ordenación de las misiones, bueno, podíamos verlo también trasladado en otro sentido, ¿no? A otros ejemplos. Sí, claro, bueno, esa Ciudad del Sol de Campanella tan acogedora, ¿no? Pasa a tener una forma mucho más geométrica y dura en las diferentes utopías, incluso con los situacionistas. El de la derecha es un dibujo de Guy Debord, ¿no? Todo el mundo cayó en esta idea de la planificación geométrica. Eran un paradigma de esta ciudad hecha a cordel, las reducciones, ¿no? Tenían siempre su precedente en Grecia, en un arquitecto que es Hipódamo de Mileto, ¿no? Y tal. Pero en todo caso es una ciudad geométrica, ¿no? Y Le Corbusier, ahí ven la ciudad de Marsella de Le Corbusier, donde vivían 1.600 personas, ¿no? Bueno, las diferentes utopías planifican muy bien cuál es su población, todo tiene que estar bien cuantificado. Y quizás, si querés, podemos ya pasar a la cuestión de la planificación directamente, ¿no? A la relación de la utopía con la planificación. Con respecto a la planificación, bueno, hay una especie de sociólogo, filósofo, un poco agorero, Jacques Ellul, que decía que al final la utopía era una especie de... se presentaba como el paradigma del sueño cuando era todo lo contrario, ¿no? Era la realización total de esa planificación que una sociedad o un sistema técnico ya ha puesto en marcha en la realidad. Entonces, de alguna manera hay una planificación de la ciudad siempre muy tecnificada, ¿no? llevando al límite elementos que ya existen en la civilización. Pero hay, por otro lado, bueno, otras propuestas actuales, ¿no? Fathy es un arquitecto egipcio que intenta integrar su ciudad en el territorio, integrar algunas técnicas locales, tradicionales, ¿no? Ya no estaríamos hablando de ese grado cero o de esa técnica totalitaria. Jonas Friedman también, ¿no? No sé, tiene propuestas bastante situacionistas, por otro lado, poner museos por las calles, qué sé yo, este tipo de propuestas más imaginativas que podrían formar parte de una reivindicación de la utopía en otro sentido, ¿no? En vez de plantear una utopía uniformizante, pensar en la utopía como la posibilidad de un futuro distinto, que amplíe la imaginación, que alimente los sueños de los individuos, ¿no? Que tenga también diferentes formas, que no sea un solo modelo, etc.
Claro, antes habíamos puesto a Le Corbusier. Podríamos hablar más de planificación, sexo y utopía, ¿no? Todo eso lo podemos dejar para la charla si querés. Y también nos dejamos a Marx socialismo utópico y socialismo científico muy aburrido. Claro, Nelo adivinó que había una imagen del ruedo de Madrid, ¿no? De unas viviendas sociales que se hicieron para desplazar a los habitantes del Pozo del Huevo hacia la M30 y trajimos ahí un videíto un poco gracioso para amenizar la tarde. No dura mucho. La M30 alberga esta noche a 14 familias. Cuando la ocupación se haya efectuado en su totalidad, vivirán entre sus paredes 346 familias procedentes en su mayoría del Pozo del Huevo de Vallecas. Sáenz de Oiza ha querido escuchar las críticas en persona y tras el canto general de ¿es usted el culpable?, se defiende. Os dan algo y ponéis pegas. Pero si desde que vamos 9 años. Mi padre lleva 40 años viviendo en el Pozo del Huevo. Y le van a tirar una casa que si le dan 20 millones no la da por 20 millones. Después del recibimiento, la subida a un dúplex de 80 metros y la cocina. Si su mujer tuviera que cocinar aquí, ¿cómo la van a cocinar? Abriendo su ventana. ¿Sí? Ahora, cocina usted. En el comedor, la paciencia del arquitecto casi se agota. Consejo para Vicente García, ocupante del piso junto a mujer e hija. Deja la casa, este arquitecto, a ver si las hacen mejor. Son los pisos curvos, los más pequeños, pero con todo y eso tienen, no se crean, armario empotrado. Si yo tuviera que colgar, que yo no soy hombre de trajes, si tuviera que colgar aquí un traje, lo colgaba allí. Pues lo cuelga de frente. Y aquí los zapatos. Pues claro. Pero donde se plantea el verdadero problema es en la habitación. ¿Por qué ha comprado usted la cama antes de la habitación? Y ahora, claro, esa cama no cabe en esta habitación, ya lo sé. ¿Cómo voy a comprar una cama menos de 1,35? Yo y mi mujer. No. Si ajustamos los 2,40. Esos 2,45 no caben en esta Yo quito la mesita de noche. Esa cama no cabe en esta Me pongo un somier como lo tengo, mire. Esa cama no cabe en Mira, esta pues tiene que... Bueno, esto que no parece muy utópico, ¿no? Tiene que ver completamente con las propuestas utópicas. Ya Fourier hablaba de formas de habitación muy parecidas, con exactamente la misma cantidad de habitantes que las ciudades de Le Corbusier, ¿no? Con 1.600 habitantes, donde todo estaba ordenado de una manera bastante prolija. Entonces, utopía y realidad, ¿no? Que es lo que creo que se ve en ese... Claro, entonces acá podríamos ver un ejemplo en el que la utopía sería una forma de impaciencia o de realización de lo que ya está ahí en marcha. Bueno, esta es una imagen que circulaba hace poco por internet, mucha gente se entusiasmaba porque se agobia muchísimo en el supermercado cuando tiene que elegir, ¿no? Me parece que nos pasa a todos. Es algo que perfectamente se puede resolver dentro de esta sociedad sin ir a un grado cero. Incluso creo que vamos un poco hacia ahí en muchos sentidos, ¿no? Hacia simplificar el diseño, o podemos ver expresiones de un diseño más sencillo, ¿no? O de menos opciones. Lo que se ve a la derecha es una imagen de un proyecto de Allende, el CIBESIN, que tenía que ver con planificar la distribución de mercancías en Chile, a partir de herramientas cibernéticas. Ahora hay multitud de ejemplos, creo que, por ejemplo, hace unos años, ya salió un libro que se llama Cibercomunismo, donde se plantea todo como una cuestión técnica y de cálculo, ¿no? Ya estaríamos en posesión de los superordenadores y ya tendríamos todas las herramientas para pensar en la superación del mercado como regulador de nuestras necesidades. Entonces, solamente hace falta poner esas máquinas en marcha, poner todo a punto, quizás... no sé, para no ser tan violentos, indemnizar a los 4 accionistas que queden, cuando no son ya cuadros de empresa y que van a estar completamente de acuerdo con superar estas formas de alienación. Bueno, yo creo que hay que ser también prudentes en esto, ¿no? En la idea de que se puede desinflar esa ciudad agobiante, alienada, porque también es una forma de utopía, ¿no? Pensar que, no sé, en la horizontalidad, como dice Bordiga frente a Le Corbusier, estaría ese proyecto emancipador. Es un poco injusto, Bordiga va más lejos, ¿no? Pero,
que en un diseño más simple puede estar la solución, o una mejor distribución de las mercancías, en fin. Creo que iba un poco por ahí la cosa. Bueno, esto lo queríamos traer porque, a ver, para conectar un poco utopía, no utopía clásica, porque no es tampoco una utopía, pero algo más lejano con nuestro siglo XX pasado, que es esto fue una abadía de Telema. Originalmente la abadía de Telema forma parte de Gargantú y Pantagruel, de Rabelais, que tiene esa abadía de Telema propuesta como una utopía, además de hablar propiamente de utopía, ¿no? Como el lugar de nacimiento de Pantagruel. Y entonces esa imagen pertenece a una abadía que bueno, fundó un poco Aleister Crowley, que es un místico, un satanista, qué sé yo, inglés, ¿no? Ahí todo un personaje. Ahí en Sicilia, en del 20 al 23, parece que estuvo funcionando. Se supone que no en estas condiciones, pero que retomaba la idea de la abadía de Telema de Rabelais. Se basaba en eso y se basó en eso para fundar su religión, ¿no? Que era Teleme. Que es el ejemplo paradigmático de la contrautopía, ¿no? Donde en lugar de ser todo reglado, la libertad es el principio máximo, ¿no? Si bien tiene también sus normas, como lo explica este libro, que es muy, muy simpático. Yo me lo robé de una biblioteca en Montevideo y por eso te tengo todavía más cariño, que dice Breve guía de lugares imaginarios, ¿no? De Alberto Manguel. Y claro, son muchas utopías. Y de esta de la abadía de Teleme dice: la comunidad de la abadía admite a hombres y mujeres por igual. Los primeros de los 12 a los 18 años y las segundas de los 10 a los 15. Solo aquellos que son hermosos, bien proporcionados y de buen natural pueden ingresar. Todo el que entra puede salir en cuanto lo desea. En contra del sistema habitual que ordena a monjes y monjas hacer votos de castidad, pobreza y obediencia, en Telema cualquier miembro de la comunidad puede casarse, ser rico y vivir en libertad. Dale lo demás y dejarle lo de tele. La única norma de la comunidad es haz lo que quieras, pues se cree que las personas libres, bien nacidas, bien instruidas y rodeadas de buenas compañías tienen un instinto natural que las guía a la virtud, la honra. La vida de la abadía se rige por esta sola regla. Hombres y mujeres se levantan, comen, trabajan y duermen cuando les da la gana. En Telema no se permiten relojes de ninguna clase. Y bueno, y un poco en base a esta idea, Aleister Crowley quiso trasladarla, hacerla también efectiva, y bueno, y terminó en eso, ¿no? Terminó en una distopía. Que nos es lo que queríamos traer para finalizar, para redondear un poco esto, a ver si tiene algo de orden, y ver cuál es el tránsito entonces hacia la distopía, que es evidentemente la forma de este género, o como le llamemos, que es la que predomina hoy. Esos son simplemente, bueno, un par de colecciones, hay más o menos actuales que hablan de distopía y ciencia ficción. Claro, eso no lo vamos a hablar, pero bueno, evidentemente están muy conectadas desde H.G. Wells y yo qué sé, y Verne y lo que sea. Ahí empieza a funcionar mucho esa comunión entre utopía y ciencia ficción y entre distopía y ciencia ficción. Con respecto a la distopía, no sé, ¿vos querés decir algo? No. Con respecto a la distopía, ya pensando un poco en la relación que pueden tener ambas formas, decíamos al comienzo que son en verdad las dos caras un poco de una misma moneda. ¿En qué sentido se ha pensado esta relación? Bueno, no lo sabemos, pero hay una que puede resultar quizás un poco sugerente al menos, ¿no? Y es la siguiente, hay muchos críticos de la utopía, sobre todo, bueno, no sé, yo qué sé, de Kolakowski o no sé, ese tipo de gente, ¿no? O Berlín, o... Sí, claro, la utopía más vinculada al socialismo realmente existente, ¿no?
tuvo ahí su momento de... La crítica tuvo su momento ahí importante en todos esos autores. Sí, es una crítica liberal generalmente, ¿no? Sí. Claro. Y hay un autor, un tipo, un catedrático de Derecho, creo que es Luis Núñez, que estudia en un trabajo Campanella y Orwell. Entonces dice, ¿por qué están la utopía y la distopía conectadas? Por lo siguiente, porque la distopía... no es sino la toma de conciencia de que la utopía no fue posible. Ese es el tema. La distopía vendría a ser el momento pasado, cuando ya vemos que ese topos está ahí, existe, pero que no funciona. Entonces tenemos que abocarnos a la distopía. Entonces, en ese sentido están juntas, quizás por la misma contradicción que lleva, o ese mismo equívoco. Y decíamos al principio, ¿no? La utopía es menos simbólica que el mito. Es así. Lo que no quiere decir que no esté exenta de cierta tensión interna. Sobre todo con esas ideas que decíamos ideas de la modernidad, de historia, de progreso, de tiempo. Este mismo autor, por ejemplo, señala algunos puntos en que esos principios de progreso, está funcionando el progreso, pero se mira la tradición, ¿no? Está funcionando la historia, pero se quiere terminar quiere llegarse a un punto muerto. Entonces, bueno, en ese sentido hay unas contradicciones internas en la utopía que finalmente al ser plenamente conscientes de esas contradicciones es que no tenemos más remedio sino que ir a otro estado donde ya no haya dado lugar a nada, ¿no? Donde no se haya detenido el tiempo y sigamos con la historia para adelante. Claro. Sí, no sé, sí, quizás eso, claro, deja la pregunta esta de, bueno, la utopía es transhistórica, ¿no? Forma parte del imaginario y del mito y está ahí desde siempre, ¿no? Como si hubiese una forma de... unas estructuras ahí que siempre funcionan, o es una cuestión mucho más histórica y la utopía al principio es, bueno, una respuesta moral a determinadas miserias que se veían en unas nuevas formas de vida en la modernidad, ¿no? Una respuesta a unos males concretos. Y que ya, claro, en este punto ya solo pueden ser, después de tener sus detractores, las utopías, pasaron a tener de nuevo a gente reivindicándolas, ¿no? Y vamos a hablar de Bloch y de toda esa forma de reivindicación de la utopía, y al final no pueden tener ni detractores, ni gente que esté haciendo esos modelos, simplemente, bueno, una pasividad, una contemplación frente a ese mecanismo ya completamente autónomo que se ha vuelto incluso negativo, ¿no? Se ha vuelto una utopía negativa. Bueno, no sé, si querés cerrar ahí con alguna cosa. Ya está, y cerramos. Y podemos ahora charlar un poco, ¿no? Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, que en cosas que se han mencionado, que no han mencionado tanto como nos han entrado las escaleras, una cosa, por ejemplo, que me interesa mucho es cómo se logra la transición, por ejemplo, hacia ese modelo utópico, ¿no? Entonces, recordando que Ramón Porras ha dicho, pues ya hay un momento en que cuando la isla se separa un poco más del Atlántico, se puede configurar la utopía, ¿no? O sea, ¿cómo se llega a la utopía? Por ejemplo, en los mitos, que también hay unos mitos utópicos, por ejemplo, el de la Biblia, ¿no? o el de Osiodo, por ejemplo, también, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, se llega a ese paraíso perdido, ¿no? A través de una destrucción, ¿no? Por ejemplo, el mito del Arca de Noé, ¿no? O sea, vamos a llegar a un nuevo mundo, pero destruyéndolo todo previamente, ¿no? Se mueren todos los que no son fieles, los que no son creyentes, mueren todos y esa raza elegida o ese pueblo elegido, ¿no? Se salva, pero previamente hay una destrucción, o en Sodoma y Gomorra también. Entonces digamos que se llega a esa ciudad anhelada a través de la destrucción de lo previo, ¿no? Tiene que haber una destrucción de lo previo para llegar a lo nuevo, ¿no?
Pero claro, eso digamos que es el mito, pero Platón, como has mencionado, digamos que separa, ¿no? Porque para Platón la utopía es una construcción racional, ¿no? En cambio en la Biblia, por ejemplo, claro, se llega a ese mundo elegido por intervención divina. Son los dioses, las divinidades, quienes, digamos, llevan al pueblo hacia esa ciudad elegida, ¿no? Pero Platón plantea otra cosa totalmente diferente. Dice, vamos a llegar a una sociedad perfecta, justa, pero a través de una construcción racional. O sea, ya sea digamos, una dejadez de la divinidad. Es el hombre, el ser humano, el que con su esfuerzo llega a esa. Entonces, claro, me interesaba esa idea, ¿no? de cómo la revolución, mejor dicho, cómo se llega a la sociedad elegida, ¿no? La destrucción, en términos contemporáneos, a través de la revolución, destruyendo Es que lo antiguo, yo creo para que, llegar claro, es que justamente... a la sociedad nueva, ¿no? Es que justamente la utopía podría pensarse como una forma antirrevolucionaria, que no quiere la revolución, quiere, por ejemplo, relacionarse con patrones utopistas, fourieristas, o juntar una serie de gente que quiera fundar una comunidad en Estados Unidos como hace Cabet, ¿no? No sé, ese tipo de cosas no tienen que ver con la revolución, tienen que ver con una reforma, con una educación, la insularidad de las utopías. Por ejemplo, en las reducciones jesuíticas, creo que un jesuita llamado Saerk planteaba que era imprescindible que no salgan de ahí, que no tengan contacto con los demás, porque eran bestias salvajes que había que disciplinar. Es todo un proceso de educación. Pero no, porque es un proceso de civilizatorio o algo así, ¿no? El de los jesuitas quieren modernizar, llevan hachas de hierro cuando todavía no hay, el camino creo que es ese, ¿no? Y el sujeto es el sujeto moderno el que lo hace, ¿no? Yo quería incidir en que las utopías bíblicas, mitológicas, son más destructoras que las utopías modernas, ¿no? En ese sentido, porque claro, lo que tú dices, las utopías modernas son más reformistas, más aislarse, pero estar en contacto con otros, mientras que las utopías bíblicas... Bueno, conquistar Marte, no sé si... Tenemos que destruirlo todo para llegar a esa utopía del Edén, del paraíso, del mundo mejor. Hay que destruir los precios para llegar. Entonces, en ese sentido que es más, digamos, más revolucionaria o más catastrofista las utopías bíblicas o las utopías griegas que las utopías modernas, que son más construcciones racionales, ¿no? Yo no sé ustedes cómo lo ven, o sea, en el principio de la, y creo que en el final un poco, cuando plantean lo de la distopía, está también ahí. No, primero emparentaron o vincularon el mito a la utopía, ¿no? Y luego vos, Sebastián, hablaste de una figura que me parece interesante, que decís que no está en el mito, que sí, que el mito la necesita para autogenerarse y para automotivarse y estimularse, que es el aguafiestas, digamos, ¿no? El que rompe la norma, y la utopía no. Yo creo que desde ese punto de vista la utopía es un poco la aguafiestas del mito. Y cuando la utopía se consolida, ustedes pusieron ahí un ejemplo, por ejemplo, de las comunas socialistas, cuando se consolida esa utopía, corre el riesgo de convertirse en mito establecido. No sé si lo... Pero me lié un poco al principio con ese vínculo entre mito y utopía, que no sé si estaban planteando un parentesco, digamos, o una diferencia en la que en ese feedback se necesitan unos a otros. Yo creo que comparten sin duda características, como lo que decíamos, tiempo, espacio, normas, reglas, bla, bla, bla. Debería ser, o sea, el espejo crítico de un momento frente a otro, pero sí, claro, hay otras muchas cosas que hacen que sean dos construcciones muy distintas, colectivo frente a individual. Claro, yo lo emparento con la distopía, digamos, en el sentido, aunque vayan por caminos distintos, pero me parece que, estoy generalizando un montón, ¿no? Pero me parece que a rasgos generales
la utopía contradice un sistema establecido para plantear un sistema ideal y la distopía lo que plantea es la debacle de ese sistema, una evolución en debacle de ese sistema establecido. ¿No? Digamos, yo qué sé, las obras distópicas, ¿no? De Orwell plantean, no es que digan, estén planteando cómo generar otro sistema, sino una evolución negativa de ese sistema hacia un control exacerbado, hacia una exageración de lo persistente. Pero me parece que el punto que tienen en común es el contradecir lo establecido, el cuestionar lo establecido al menos. Tal vez ni siquiera puedo estar de acuerdo en que tenga un pie en lo establecido, porque evidentemente la ruptura total es difícil que suceda, pero sí que creo que se vincula en el sentido de que genera una contradicción, ¿no? Un discurso que contradice lo que, yo qué sé, el mito católico con el mito socialista, ¿no? Porque al fin y al cabo son dos mitos. Cuando, digamos, establecido el mito católico, ya sabemos lo que generó, pero establecido el mito socialista, ya sabemos lo que generó. Y limpiando lo que pueda tener de teórico, de bueno, de malo, y si es católico tendríamos que hablar de cristianismo y capaz no de catolicismo, ¿no? Pero digamos, la distopía y la utopía para mí se vinculan claramente en una especie de disensión, ¿no? No sé si usted lo dice. No. No, es que, a ver, primero hay que pensar si hay una consideración del mito ya como una forma humana, como ya hay estudios que piensan el mito como un punto de partida para pensar cómo vivimos, cómo la antropología, todo, ese es el problema. Entonces, claro, un autor que lo vea así y que se dedique a estudiar estructuras míticas y qué sé yo, te va a decir, bueno, al final todo es mito, ¿no? Claro, era el mito especulativo, por ejemplo. ¿Sí? La utopía es el mito especulativo. O es una forma específica de mito, que rompe con la forma del mito tradicional que conocemos. Pero claro, quizás la confusión viene de que nosotros no tenemos mucha idea de que hay que pensar. No sé, yo creo que el mito está ahí y yo la pienso igual más en términos modernos, la utopía. Para mí esa cosa de que la utopía o de pensar una cuestión ahí transhistórica, no sé, no me cuadra mucho o me excede tanto que no es que el otro no me exceda, pero... Tanto la utopía como la distopía parten de un material fundamental más que ningún otro género literario, que es la realidad. Y a partir de ahí sí son un disenso, tanto la utopía como la distopía, porque se cree que el componente político nace o se desarrolla más cuando comienza la distopía. Sin embargo, Moro también ironiza, también piensa un mundo utópico a partir de lo que ya no quiere en el suyo. Por lo tanto, eso ya me parece ahí como político y disenso, o sea que. Y por otra parte, apuntaron como qué pasa, por qué cambia de espacio a tiempo y por qué es el auge distópico, y creo que eso tiene que ver mucho en cómo se ancla esa literatura o esa ideología utópico-distópica en la realidad. Y al principio tiene mucho que ver con el descubrimiento de América, con la intención de descubrir nuevos espacios, ese espíritu de descubridor, de viajero del sujeto del Renacimiento, que luego cambia a un espíritu más, ya descubrimos cosas, ahora queremos experimentar con el tiempo porque la vida se ha vuelto más rápida, porque tenemos más información, porque tenemos más imprenta, no sé, aviones, es así, y luego pasa a un proceso distópico porque ya con un espíritu postmoderno de destrucción de lo que no fue, creímos que con la modernidad iba a ser, y luego no sucedió así, estamos muy decepcionados de la vida y somos distópicos en sí. Entonces, no sé cómo. Creo que eso es como un punto
Sí. Yo no sé, no, si querés... No sé, si querés decir algo. Para mí es que para mí también la utopía funciona, lo que apuntás, ¿no? De la ironía. Cioran, por ejemplo, se quejaba mucho de lo aburridas que son las utopías, ¿no? Leíste una y las leíste todas, son aburridísimas. La literatura necesita un conflicto, es fundamental el conflicto, y claro, eso la distopía lo tiene, pero ahí podríamos pensar la utopía y la distopía como exactamente lo mismo, como una identidad total de la utopía y la distopía. Pero yo creo que hay otro tipo de distopía, ¿no? No sé, que ya supera ese esquema de la distopía como la consideración negativa de algunos autores liberales en los años 70, diciendo, esto del comunismo es distópico, ¿no? No, pero creo que ahora lo pensamos de otra manera. Eso está claro, o sea, existe la antiutopía, que es como eso, Claro. y la distopía que contiene la utopía, porque contiene esa pulsión. Pero la distopía no tiene pero la distopía no tiene un componente de fatalidad que la utopía no tiene. No sé, se me ocurre. Creo que la antiutopía tiene ese componente fatal. La distopía tiene un componente analítico, pero tiene también un componente utópico. No sé. Desde ese mismo análisis querer cambiar y hacer, o sea, porque tiene un héroe que rompe todo, o sea, y ese héroe tiene una pulsión que no es fatal, tiene una pulsión que es de mover y revolucionar y cambiar. O una heroína. También plantea la el construir, ¿no? Me parece que nadie escribe una obra distópica para destruir, ¿no? Me parece Siempre hay alguien intentando cambiar las Bueno. Siempre hay que en todas las No, distopías está. hay un héroe, no heroína, hay un héroe o heroína. Sí, hablen entre ustedes. Hablen entre ustedes, ¿no? Bueno, No, Jordi, no, Salmón quiere hablar Jordi que nunca habla. Y querías decir algo también, ¿no? Sí, bueno, yo a modo de síntesis muy sencillo, en primer lugar matizaría una expresión de nuestro compañero cuando hablaba de se tiene que destruir lo anterior, ¿no? Así es como se ha hecho siempre, pero no se tiene. O sea, no es obligatorio, se podría no destruir para construir. La verdad es que la lectura de la humanidad pues dejaría mucho que decir ahí, porque siempre acabamos destruyéndolo todo, es cierto, pero no se tiene por obligación, sino que hay alternativas para no destruir y construir. Luego, en cuanto al nacimiento de una utopía, yo creo que la pretensión que tenía es esa no destrucción, pero sí sustitución de lo anterior. El mito estaba impuesto por los siglos de los siglos, a través de todos los tiempos, era infinito. No sabíamos el inicio, y mucho menos el final, porque interesaba que no se produjera. Por lo tanto, ¿qué puede sustituir esto tan grande? Bueno, pues crece la utopía, pero casi que volvemos otra vez al comportamiento repetitivo de los humanos, no vamos dando bandazos de extremo a extremo. O somos de extrema izquierda o somos de extrema derecha, y al final, si convergemos más o menos en el centro, es cuando mejor estamos, pero siempre a costa de bandazos. Entonces, ¿qué sucede con la utopía? Por ejemplo, el ejemplo que has puesto de la abadía de Telema. No podía funcionar, es maravilloso, pero ¿cuándo ha podido funcionar el ser humano sin sin obligaciones, sin disciplina, sin algunos horarios, algunas normas? Caímos en la dejadez absoluta, somos así, podemos ser el vago de todos los tiempos, aunque sepamos que va a encontrar nuestra, pero también es una realidad. Entonces, puesto que tampoco puede funcionar un método tan maravilloso, que la pretensión es que el ser humano esté mejor, con unas normas menos constriñidas, tanto sociales, políticas, religiosas, da lo mismo, normas que nos esclavizan, nos atan y nos hacen sufrir, ¿no? Entonces, pero como tampoco funciona esa utopía tan maravillosa, pues yo podría decir, bueno, pues que nazca la distopía, la que va a cuestionar la utopía, porque el mito casi que todo el mundo lo tiene ya, digamos, si no olvidado, cuestionado. Y
utopía analizando, diciendo que la utopía no sirve porque los seres humanos no tal, y mucho menos la esclavitud de las miles de religiones que han existido y que existen para someternos. Y ahí me quedo yo, ya mi capacidad me da para más. A nivel de titulares. Sí, perfecto. Un poco. Yo le he dicho que hay que destruirlo todo para crear una ciudad nueva. No al menos esta noche, no lo he dicho. Lo que he dicho yo que el componente del mito bíblico lleva consigo la idea de destrucción. Es el mito bíblico, ¿no? Por ejemplo, el mito de Arca de Noé, por ejemplo, ¿no? Vamos a castigar o a destruir a esta sociedad infiel mediante el diluvio para que nazca una sociedad nueva. Hay una la idea de destrucción está en la serie de utopía, la limpieza racial, la limpieza en todos los sentidos. Y otra cuestión, volviendo a por lo que habían empezado, ¿no? Las estadísticas estas, en relación al concepto de evolución de utopía, ¿no? Me parece haber entendido que antes, por ejemplo, la utopía, como dijiste, Pedro, eran sistemas cerrados. O sea, me refiero que se referían a unos sistemas que atraían a toda una comunidad, a toda la sociedad, digamos, no era un cambio. Y las utopías de hoy en día, por ejemplo, son como utopías más concretas. ¿Cuántas personas no van a morir? O qué sé yo, no son utopías que atañen a una sociedad, a algo global, sino cosas específicas, concretas, ¿no? Digamos que sería una evolución de ese concepto de utopía, ¿no? De algo más global, social, a una cuestión concreta, específica, ¿no? No un cambio de la sociedad, sino decir, pues, ¿cómo va a cambiar nuestro comportamiento, ¿no? Si vamos a usar luz solar o no sé qué, en ese sentido la evolución del concepto de utopía, creo, a partir de las estadísticas que ustedes han mostrado a inicio de la charla. Sí. Pero claro, la cosa era esa, ¿no? De que la utopía en verdad no es la mejora. No es la mejora, es la perfección. ¿No? Claro, hay que ver cómo uno considera la... Ah, seguro. Claro. ¿Qué? Pero cada uno no es libre. Nadie somos libres. Ese es el problema. Quienes dirigen esos conceptos de perfección o no, están, o sea, nuestras vidas se basan en las decisiones de ellos. Ese es el problema. Porque habrá muy pocos políticos que luchen por un concepto de perfección para el pueblo. Lo que pasa es que la utopía yo creo que ya no es utopía cuando pasa a ser un programa político, ya es otra cosa. ¿Vos querías decir algo, Jordi? No, creo que, bueno, quizás sí, para que me ayuden, pues sí, para ayudarnos entre todos. Me pregunto si el colmo irónico más que de la utopía, de lo distópico, más bien del pensamiento utópico, es que se haya disuelto en las sociedades reales y que encima sirva irónicamente para que lo realmente existente, sinceramente porque está de alguna manera legitimado por el cierto pensamiento utópico, no pueda cambiar nunca, porque de alguna manera ha servido, o claro, ese pensamiento utópico ha sido de alguna manera asimilado o naturalizado por las sociedades existentes o el pensamiento institucional. Claro. Y es el puto Hegel macabro que de alguna manera no solo asume pensamientos anteriores, sino que lo incorpora a dinámicas y a lógicas que sirven tanto para legitimar como para validar. Y es evidente que en algunas de las imágenes o figuras o algunos de los comentarios que resultan o que surgen cuando hablamos de utopías, pues cualquiera que quiere validar o legitimar en las sociedades en las que vivimos utilizan de alguna manera ciertas lógicas o conceptos muy parecidos, muy semejantes. Y no solo a nivel común, sino a nivel individual, el pensamiento utópico también se ha incorporado a nuestros propios proyectos vitales, y la felicidad también la ha incorporado, o la noción de felicidad también ha incorporado estas dinámicas utópicas. Y entonces no sé si eso neutraliza o desactiva el propio pensamiento o lo asimila o naturaliza de una manera casi cómica o irónica, no lo sé. Claro,
leyendo unos artículos para esto, hay un francés que estudió bastante el tema de las utopías, Gilles Lapouche, que claro, en estas introducciones que siempre se hacen sobre el uso del término que se va a estudiar, ¿no? Dice, bueno, al final estamos hablando todo el día de utopía, ¿no? Todo el mundo habla de utopía, se usa para todo. Y en lugar de hacer lo que hacen otros, lo que pueden hacer otros filósofos, ¿no? Decir, esto es un concepto difuso, fuera. Dice, no, ¿por qué está en todos lados? Este es el concepto. La utopía está ahí, es importante ver por qué se usa para todo, claro. Y yo, pues, claro, yo estoy de acuerdo con eso, porque está incorporado en... Una de las características del utópico como utopía, como ya estaba hablando, cuando habla de fin de la historia, pues está hablando de una realidad que se ha convertido o ha devenido en utópica fatalmente. Lo curioso es que es una utopía que no es ni siquiera planeada o programada, sino que es como si fuera una utopía resignada o una resignación utópica, curiosamente. Cuando Zizek dice que es más fácil imaginar el fin de la humanidad que el fin del capitalismo, está hablando de una utopía casi como condena. Como claro. que, Sí, utopía negativa, creo que se puede pensar como una utopía negativa. como si no se pudiera imaginar un mundo que no fuera utópico. O con las categorías del utópico. Claro. Y cuando muchos pensadores hablan de cómo a casi cualquier ámbito de lo humano, laboral, social, se adhieren conceptos como entusiasmo, como plenitud, están incorporando por lo menos valencias o intensidades en esos elementos que son de carácter utópico o remiten al utópico, a unas intensidades que son aspiracionales, claro, regulativas, cierto ideal, sí. Totalmente. Sí. Claro. O sea que 10 horas trabajando utópicamente es lo que nos queda. Bueno, ¿nos tomamos una cervecita? Sí.